Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 15, versículos 33 y 34. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la única palabra de Jesús en la cruz reportada por los evangelistas Marcos y Mateo, y quizás la más difícil de todas. Jesús ha sido puesto en una cruz entre el cielo y la tierra para que en lo alto se viera a aquel que la tierra despreciaba, no quería. Y la gente llega a pensar que tampoco Dios lo querría, porque lo estaba dejando morir de esta manera. Lo más tremendo es el hecho de que la de Jesús no es la muerte violenta de un profeta mártir como ocurrió con Juan Bautista, sino la muerte despreciable de un excomulgado. Jesús es llevado a la cruz como un maldito. Es declarado blasfemo e impostor por parte de la autoridad religiosa y declarado nocivo para el bien común, según el criterio del poder político romano. Y el evangelista ambienta, era la hora sexta, mediodía, esta hora. Se oscurece la tierra durante 3 horas, un tiempo sin luz, y Jesús está en la cruz suspendido en el vacío, rodeado de una nube de enemigos. Y entonces hace suyas las palabras del Salmo 22. Sobre la cruz Jesús no crea oraciones propias, ora con los salmos, salmos que todo el pueblo sabía recitar. Jesús se apropia de las primeras palabras de este salmo que dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? El evangelista nos la transmite primero en arameo y luego nos lo da en traducción. Eran las palabras, las del Salmo 22, las palabras de un hombre sufriente en medio de la desolación de la muerte y peor, rodeado por enemigos que lo torturaban. Este orante del Salmo era un justo perseguido que elevaba por medio de una lamentación la angustia de la muerte que sobrevenía bajo una terrible soledad ante el desprecio de sus enemigos y peor ante el silencio y la ausencia del mismo Dios. La oración del Salmo se hacía sentir como un rugido arrojado hacia la tiniebla vacía del cosmos y la oscuridad de la muerte. Sintamos la fuerza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Generalmente nos quedamos con la última palabra de esta oración, abandonado, abandono. Pero hay que aclarar, el acento no está ahí, sino en las primeras palabras, en la invocación, Dios mío, repetida 2 veces. Esta es la insistencia y la idea principal. Si repasamos el Evangelio, veremos que en 2 ocasiones anteriores, al menos, Dios Padre ha dicho que Jesús es hijo suyo. Se lo dijo en el bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y luego en la transfiguración, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Ahora Jesús le responde al Padre, Dios mío. Es como la respuesta doble a las 2 palabras que el Padre previamente le ha dirigido. Y suena fuerte el mío. Tú eres mío. No tengo otro. Mi confianza está puesta en ti. Jesús está suspendido como en un abismo, sí, pero está aferrado al Dios al que llama mío, mío. La respuesta llegará, pero no en esta vida, solo cuando ya descanse en los brazos del Padre y el Padre le conceda la resurrección. Entonces entenderá cuál es la respuesta. Por lo pronto calla. Con todo y esto, a uno lo deja pensando este silencio de Dios. Es de las cosas más tremendas en el camino de la fe y la causa del ateísmo de algunos. ¿Cómo se explica que una persona tan comprometida con Dios le vaya tan mal? Esto es lo duro. El Dios que hablaba ya no habla, se queda callado. Parece ausente cuando más se le necesita.
Está invisible cuando ya no quedan indicios de su presencia, como diría Isaías 45:15. En la cruz, Jesús ha tocado fondo en el máximo abandono, la experiencia más dolorosa de desamparo por la que pueda pasar una persona. Jesús había sido dejado solo poco a poco. Fueron 4 golpes. 1. Fue abandonado por sus familiares desde el comienzo de su ministerio, rechazado porque lo tenían por loco, como dice Marcos 3:21. 2. Fue abandonado por sus 3 discípulos más cercanos, cuando los encontró dormidos en el Getsemaní, justo cuando les había pedido que estuvieran despiertos en vigilia y que oraran. 3. Había sido abandonado por los 12 a la hora de la captura. Y 4. Había sido abandonado por la multitud, que le había dado la espalda durante el juicio romano. La misma multitud que lo aplaudió con hosanas a la entrada de la ciudad, procesión de Ramos, es la que grita luego, crucifícalo, crucifícalo. No solo le dieron la espalda, él siente el desprecio. Lo que más duele ahora es que también Dios parecía escondido, dejando que reine el vacío espantoso de una nada sin nombre. Jesús percibe la ausencia del que era el fundamento de su vida. No viene en su auxilio. Pareciera separado de él como si fuera un pecador. Él nunca pecó. Fue puesto en manos de pecadores, pero él nunca pecó. Pero fue tratado como un separado de Dios y de los hombres, desnudo al aire, indigno de la compañía de la gente y de la presencia de Dios. Con todo y esto, Dios no lo abandonará. Y Jesús aquí declara que Él no abandona a Dios a pesar de lo que siente. Y lo invoca con convicción, con el doble vocativo, Dios mío, Dios mío. Aunque pregunta por el porqué de su soledad, de todas maneras confiesa a Dios como aquel al que le pertenece totalmente, mío, mío. En esa frase de Jesús podemos subrayar otra expresión que es bien fuerte. Lo podemos notar, la del por qué. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice uno cuando le pasa algo malo. Lama, en hebreo. Es una pregunta que en las desgracias de la vida rara vez encuentra respuesta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor en el mundo? ¿Por qué me tocó a mí o a alguno de mis seres queridos esta humillante enfermedad? ¿Por qué hay una persona que me está haciendo daño? ¿Por qué tanto sufrimiento y es tan complicado el vivir? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús en primera persona habría podido decir, retando a la contraparte, ¿y por qué la traición por parte de un hermano querido? ¿Por qué la negación de aquel que puso al frente de todos como la roca, que era Pedro? ¿Por qué ser colgado en una cruz, juzgado y condenado injustamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero notemos esto. De Jesús no es un reclamo, es una oración. Y es una oración de lamentación. Es la misma oración de las lamentaciones de Jeremías. Jeremías, en las lamentaciones, el libro de las lamentaciones, capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, nos quieres olvidar para siempre? Y resulta que esta invocación a Dios no la entienden. No la entienden los que están cerca de la cruz. Más bien le retuercen el sentido. Se la malinterpretan como si fuera una invocación dirigida al profeta Elías para que venga a bajarlo de la cruz. Y hasta su invocación sufre bullying. Es motivo de burla. Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Este es el escándalo de la cruz de que hablaba Pablo en Gálatas 5:11. El escándalo de la cruz para cada uno de nosotros. Aquí entendemos lo difícil que es seguir a Jesús abrazando su cruz. Jesús pasa por todo esto porque no hay ser humano que un día no pase también por ahí, que no sienta la soledad y la noche oscura de una ausencia. La versión griega del Salmo dice "Hinati", que es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Jesús estaba pidiendo una explicación del para qué de este sufrimiento de un justo perseguido. Ocurre con frecuencia que a la gente buena no se le tolere y se le persiga. Ocurre con frecuencia. Lo dice Sabiduría 1:16 al 2:20.
Jesús había orado así en solidaridad con nosotros, con toda la gente buena y justa, perseguida, maltratada o sufriente que no entiende ni el por qué ni el para qué. Este es el lamento de todo ser humano, que llega a confrontar a Dios sobre la banalidad y el absurdo del mal, que pone en cuestión al Dios de la justicia, que le pide cuentas por su silencio. Pues así se oraba en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 83, 2 dice, ¿cómo es que te permites, Señor, quedarte mudo cuando más te necesito? Les recomiendo ese salmo. Pues bien, interrogando a Dios en la travesía de la niebla, se descubrirá que Dios se pone del lado del que sufre, que Dios en Jesús ha sufrido junto con todo ser humano, con todos nosotros. De hecho, el Salmo 22, en su versículo 22, tiene un punto de giro. Es importante ir hasta el final del Salmo, porque cuando los evangelistas dicen, coloquen en boca de Jesús este Salmo, colocan la primera frase, pero se podría presuponer el Salmo entero. Y en el versículo 22, después de este largo y dramático lamento, después de hacer elocuente la soledad y el dolor, la oscuridad y el sinsentido, el orante termina afirmando que Dios ha estado y que seguirá estando a su lado. Así dice sorpresivamente en 22:22. Tú me has respondido. Y entonces el orante comienza una fiesta de acción de gracias que involucra a toda la comunidad. Cumpliré mis votos ante toda la asamblea. Pues sí, Dios responde. Siempre responde. No de la manera que quisiéramos. Dios no es programable. Pero siempre responde y nos sorprende. No lo hará de la manera como no lo hará según nuestro requerimiento, mejor. Pero ciertamente sí, según lo que Él considera que realmente necesitamos. Y esto porque es propio de Dios el ir más allá. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, 38, 39, llegará un momento en que podremos decir que nunca hemos estado separados del amor de Dios, que su amor es siempre fiel. Y el descubrimiento más importante que haremos será entender que en el sufrimiento se puede amar y recibir también el amor de los otros. Sufrimiento y amor no son polos opuestos. Y podemos llegar a una conclusión. La cuestión no es dónde está Dios, sino a la inversa. Es como cuando le preguntó Dios en el paraíso al Adán, Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9, ¿dónde estás? Hombre, ¿dónde está tu humanidad? ¿Eres todavía un ser humano digno de este nombre? Cada vez que cualquiera de nosotros pase por la noche de la desolación, podría intentar orar junto con Jesús el Salmo 22. Dios mío, Dios mío. Será al fin y al cabo una preciosa confesión de fe, con la que afirmo que en medio de todo Él sigue y seguirá siendo siempre mi Dios. También en la hora de la desolación viene bien que nos hagamos la pregunta, ¿es Dios el que hace silencio o soy yo el que no sé escuchar? ¿Es Dios el que es mudo o no seré yo más bien el que soy sordo y no percibo? Esta cuarta palabra de Jesús en la cruz suena dura, muy dura, pero con ella aprendemos que Jesús sabe entrar en todos los abandonos conocidos, que conoce nuestros abismos oscuros, que conoce nuestras noches. Jesús no solo asume nuestra condición humana físicamente, sino que también pasa por lo que todo ser humano puede pasar y sentir. Baja hasta el terrible y desolador abandono para que podamos continuar invocando a Dios cuando parece flaquear la fe y para que podamos decir junto con Él, Dios mío, tú sigues siendo mío y yo sigo siendo tuyo. Con Dios, la oscuridad se vuelve luminosa como el día, como dice el Salmo 139 en el versículo 11. Dios nos deja morir, sí, porque esta es una realidad humana. Dios nos salva de las agonías, Dios salva de la muerte, y por eso no nos deja en la muerte. Por lo tanto,
No nos abandona, nos espera al otro lado de la muerte, con los brazos abiertos y bien abiertos. Pues sí, la muerte no es un abismo sin fondo, no. Ahí encontraremos a Jesús listo para abrazarnos y para llevarnos con Él al reino de la vida eterna. Y precisamente Él, quien supo lo que era el abandono en la muerte. Y será suficiente con decir amén a sus brazos abiertos para ser apretados con Él para siempre.